Muy bien, estamos iniciando nuestra clase abierta. Muy buenas noches, son las 8 p.m. Ya estamos en conexión para nuestra clase abierta desde el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Distrital. Bienvenidos a este espacio que seguimos transmitiendo todos los miércoles, y si hay cambio de horario les estaremos informando. Estamos tratando de ser muy puntuales, cada vez más puntuales, surtiendo los problemas técnicos que a veces hay, pero bueno, cada vez los superamos más, cada vez vamos a ir creciendo en los recursos que queremos ofrecerles a ustedes para hablar hoy de un tema fundamental. El 20 de julio, una conmemoración o una efeméride que ya no nos convoca, no emociona, no comunica, no integra el discurso de la nación, y más en una época de coyuntura donde los discursos parece que no nos convocan, los discursos institucionales no convocan, los discursos gubernamentales no nos llaman a la unidad, al consenso, sino todo lo contrario, a la polarización, a la dispersión. Y tenemos que pensar también qué está pasando con estos discursos institucionales, pero también qué está pasando con la enseñanza de la historia, por qué también el 20 de julio ha dejado de ser un discurso que conecte a las, o que, sí, que conecte, o que esté conectando a las nuevas generaciones. Y por esa razón estaremos hablando hoy también de las estrategias de enseñanza de la historia, cómo también empezar a explicar de una manera distinta la historia, cómo empezar a conectar una historia distinta en la que no solo se hable de los ganadores, y no hablar de los perdedores, sino hablar de otras voces que han participado e incluso han hecho parte de muchos procesos exitosos en Colombia y que no necesariamente están en los libros escolares o en los videos de YouTube, para hablar ya también de las nuevas, o bueno, ya no tan nuevas, de las tecnologías digitales. Bueno, ya nos están aquí saludando, ahí están muy entusiastas nuestros espectadores, porque ya están conectados muy puntuales. Siempre les he dicho aquí a los espectadores que es clave, por respeto, ser puntuales, y eso estamos tratando de hacer cada 8 días. Entonces, me alisto para saludar a Joana Orquijo. Muy buenas noches, Joana. Laura Olaya, siempre juiciosa aquí en las clases abiertas que transmitimos estando en vacaciones o sin vacaciones. Esto va hasta el 31 de diciembre. Vamos con Alexander Martínez, muy buenas noches. John Puentes, buenas nochecitas. Muy bien, a esta hora nos conectamos. Por favor, síganos saludando para saber desde dónde nos están hablando, quiénes nos están viendo. Eso es muy importante para continuar con este proceso y también para seguir trayendo invitados de calidad. Eso es lo que tratamos también en esta clase abierta, ¿no? Mantener a invitados de calidad. Seguimos manteniendo ese nivel. Hoy tenemos 2 invitados que tienen una experticia, que tienen un saber, que tienen una trayectoria en el tema, no solo de la historia, sino de las estrategias para la enseñanza de la historia, y también desde la investigación de la historia con otras perspectivas. Tendremos a Mabel, quien ha estado también ya en la Universidad Distrital hablando sobre otras perspectivas de la historia desde el rol de las mujeres, y un libro pues hermoso que ella ha publicado ya hace un par de años y que sigue siendo, creo que, referente obligatorio para pensarnos precisamente otros procesos de estudio de la independencia y de sus procesos, incluso bicentenarios, como ya lo hemos empezado a vivir. Entonces saludamos aquí a Valentina, a Tatiana Castillo. Qué bueno saludar a Tatiana Castillo, a Eduardo Vaquero, Orlando Ojeda, un habitante aquí nuevo de nuestras clases abiertas, Paola Camayo. Qué gusto saludarte, Paola, y Erika Lara. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase abierta sobre el 20 de julio, un título que yo seleccioné eso como una historia inconclusa, pero nuestros invitados también tendrán sus posiciones frente a ese significado del 20 de julio. Quiero entonces saludar a Mabel López, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en edición de la Universidad Autónoma de Madrid, comunicadora social y periodista de la Universidad Central y de IMPAU.
En 2007, entre 2007 y 2011 fue docente de la Universidad Central y desde 2020, marzo de 2020, conduce el canal de YouTube, que ahorita lo estaremos promocionando, nos estaré enviando el link o el enlace aquí en nuestro chat. El canal de YouTube, La historia detrás de los libros, una gran iniciativa, incluso esta clase abierta se inspira en esa gran iniciativa de Mabel, y es autora de los libros Morir de amor, Violencia conyugal en la Nueva Granada de los siglos XVI al siglo XIX y Las conyugicidas de la Nueva Granada, transgresión de un viejo ideal de mujer, editado por la Universidad Javeriana en el 2012, y actualmente es la coordinadora de divulgación y publicaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Mabel, muy buenas noches a esta clase abierta. Hola Jaime, ¿cómo estás? Es un placer pues poder volver a acompañarte. Ya en alguna ocasión me invitaste a tus clases de comunicación en la distrital y bueno, supongo que muchos de los espectadores que tendremos hoy son tus estudiantes, así que un saludo de nuevo a ellos, que fue un placer conocerlos en su momento. Y pues hoy el privilegio de estar contigo, pero también de compartir mesa con Oscar Castro, a quien ya presentarás tú, que es un colega al que no solamente nos une nuestra alma mater, nuestra formación, sino nuestro tema de investigación. Después, si quieres, te contamos un poquito a qué nos dedicamos ambos. Así será, Mabel. Muchas gracias. Y saludo también a Oscar Castro, postdoctor del Centro de Estudios Avanzados en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, docente de Ciencias Sociales de la Secretaría de Educación de Bogotá, un dato clave porque Oscar nos estará dando esa visión también desde la educación primaria, desde la educación secundaria y media, si es que no estoy diciendo alguna imprecisión, ya él nos lo aclarará, y es profesor asociado de vinculación especial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y aparte es integrante de la Comisión de Enseñanza de la Historia, de la cual nos estará hablando más adelante. Oscar, muy buenas noches. Jaime, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es la segunda vez en medio de esta pandemia, en medio de la virtualidad, que me invitan al programa de comunicación social de la Universidad Distrital. Yo soy docente de vinculación especial de la licenciatura en Ciencias Sociales, que casualmente pues son de la misma facultad con el programa de comunicación social, pero al ser de sedes distintas parece que fuese otro mundo totalmente diferente el de la sede de la Macarena y el de la sede de Voce. Entonces, pues bueno, esto sirve también para estrechar lazos. De la invitación, recuerdo el año pasado, el 2020, que me ha hecho la profesora Diana Nocua a este espacio. A Mabel, muy buenas noches. Pues como Mabel siempre me hace eh, esas bienvenidas y esas invitaciones tan chéveres desde hace tiempo que nos conocemos y que pues coincidimos en muchos espacios académicos y pues de ahí viene, digamos, una amistad académica de ya varios años de ahondar sobre el tema de la historia y la violencia de género en la historia. Pero bueno, esos son temas que discutiremos alrededor de esta charla. Y pues también un saludo especial a los y las estudiantes del programa de comunicación social. Entonces, mucho gusto de compartir con ustedes. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Bueno, iniciamos nuestra clase siempre como, pues, iniciamos una clase, ¿no? Haciendo una introducción, un preámbulo sobre el tema central que hoy nos convoca, el 20 de julio. Ayer fue festivo, vemos todos los años en el almanaque cuando cae el 20 de julio, pero parece que no es para alegrarnos por esa construcción de un proyecto de nación, sino para saber cuándo cae ese día festivo, ¿no? Algunos ya lamentan que el 7 de agosto es un sábado. Y aparte de esos festivos, ¿qué significa hoy o qué ha significado también, no sé, en términos históricos, conmemorar el 20 de julio? ¿Qué significa esa fecha y si hoy sigue teniendo una validez y una vigencia? Osquitar, si quieres, pues yo apunté como unas pequeñas cosas. Pues primero que todo,
como Jaime, tener la claridad que las dos fechas que tú has mencionado son construcciones políticas y construcciones culturales con un propósito muy específico. Bien lo has señalado, tratar de construir un proyecto de nación, pero un proyecto de nación que per se, por la elección de esas dos fechas, es un proyecto absolutamente excluyente de los procesos regionales, excluyente también de lo que los historiadores denominamos como los actores subalternos, y es una historia, digamos, de héroes blanqueados y de héroes, digamos, como con unas características muy específicas y que permiten construir ese proyecto centralizado. Antes de estas dos efemérides ocurrieron procesos regionales, puntualmente en el Caribe, puntualmente en Socorro, en otras provincias, que fueron también supremamente importantes, y que la historia, en el ejercicio de la historia a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se hace una selección muy intencionada para construir esa nación centralizada, ¿no? En un momento también de profundas heridas nacionales, de guerras civiles. El siglo XIX fue casi que de comienzo a fin un siglo de muchas guerras civiles y de muchos fraccionamientos entre federalistas, centralistas, y luego entre los nacientes partidos, y pues en el siglo, comienzos del siglo XX, el propósito es construir estos relatos de nación para tratar de solventar y unificar, y también en un momento posterior pues a la pérdida de Panamá, ¿no? Que prende las alertas, las alarmas sobre procesos separatistas. Entonces, digamos que la primera aclaración que habría que hacerle a los estudiantes es que la elección de estas dos efemérides para conmemorar momentos tan importantes como la posesión del Congreso, o el cambio, el relevo de presidencia en el Congreso, no es inocente, busca mostrar un tipo de nación de relato, perdón, que excluye procesos regionales que fueron muy significativos y muy importantes. Y la historia que estamos haciendo, colegas como Oscar y como yo, digamos, desde la generación pasada, pero sobre todo nuestra generación y la que sigue, le está apostando mucho al replanteamiento historiográfico y puntualmente al hacer historia desde abajo, al reconocer a los actores subalternos de los que no se habla. Ahí vamos construyendo esos otros relatos. Entonces, decirles que, por ejemplo, desde el ejercicio que yo estoy haciendo, no tanto el canal de YouTube, pues que habla más de libros propiamente dichos, de investigaciones doctorales, para un público un poco más sofisticado, y aprovecho para mostrarles el libro. Este fue el videoblog 1 del libro Celebraciones Centenarias del profesor Raúl Román, que si quieren saber de dónde sale el 20 de julio del 7 de agosto, les recomiendo mirarlo. No solamente ese tipo de productos, sino aprovecho pues como para mencionarles así de forma muy rápida un proyecto que venimos trabajando desde hace 3 años con la editorial Planeta, para hacer una versión distinta de la historia de Colombia, y que pronto va a estar en las librerías, escrito por el historiador Eric Duan Barbosa y por mí, y que busca mostrar todos estos relatos que historiadores como Oscar y como yo y muchos otros, y pues nuestros maestros, están tratando de construir para replantear esa historia de bronce, ¿no? que llamamos. Y pues bueno, ya no digo más, le doy la palabra a Oscar, que como es docente también de la Secretaría de Educación, y pues también formador de formadores, él seguramente tendrá una visión pues ya un poco más como práctica y tangible sobre este tema. Adelante, Oscar. Ya, listo. Sí, mira, hay algo en particular.
el propósito de la historia no es otro que desde un presente hacer preguntas hacia el pasado, ¿no? De los problemas sociales, de los fenómenos sociales que, digamos, tiene nuestra sociedad, justamente hacer preguntas a ese pasado. Y justamente desde ahí es donde me gusta partir ahí. Digamos, con los sucesos que hemos venido viendo los últimos 2 meses, es decir, por ejemplo, alrededor del paro nacional, empezaron a surgir problemas referentes a nuestras preguntas sobre el pasado, ¿no? Que, por ejemplo, el tumbar estatuas, que a propósito con Mabel, Mabel me acompañó en un conversatorio Muy que rico. hicimos desde la Asociación Colombiana de Educadores en Ciencias Sociales y de la licenciatura en Ciencias Sociales con otros colegas respecto al simbolismo, el derribamiento de estatuas o el uso de la bandera al revés, por ejemplo, que el día de ayer causó una gran polémica porque para muchos hubo un escozor grandísimo porque se usaba la bandera al revés, es decir, como si ultrajaran los mantos de la Virgen de Chiquinquirá o algo por el estilo. Y es decir, comienzan a esos referentes hacia el pasado. Y es decir, ¿qué nos hace ser colombianos? Entonces, de ahí parte la pregunta. Otra polémica que se abrió fue por el papel de la selección colombiana en la Copa América, en las eliminatorias, en fin. Y es justamente porque en esas cosas tan diáfanas, tan vagas, está el referente de identidad nacional. En una bandera, ¿sí? En un equipo de fútbol y estereotipos que se empiezan a manejar, que el sombrero volteado, el carriel, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué hace esa cuestión de identidad nacional del ser colombiano? ¿Sí? Y justamente, por ejemplo, cantar un himno nacional que nadie entiende, ¿sí? Que nadie entiende cuando habla de que la Virgen y sus cabellos, en fin, cuando habla de los centauros, bueno, una serie de pasajes que corresponden a una escritura del siglo XIX, ¿sí? No corresponde a la Colombia hoy en día. Como bien Mabel señalaba, corresponden a la edificación y a la construcción de un país, ¿sí? Un país que viene de muchos fragmentos formados, o sea, somos un país de regiones que lleva 200 años justamente en esa consolidación, que la consolidación más concreta viene desde hace 100 años más o menos, de donde tenemos esos referentes del escudo, de un himno, en fin. Entonces, esa cuestión de más allá preguntar, hay unos pequeños referentes del qué se hace sentir colombiano, ¿no? Y es justamente porque no hay unos referentes hacia el pasado, hacia una historia que los niños y las niñas, yo creo que hasta la generación de los que estudiaron en los años 90 y principios del 2000 en la escuela, era todo un ritual el 20 de julio, el 7 de agosto, el 12 de octubre, de repetir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se crearon, por ejemplo, digamos, cosas muy curiosas en la escuela, de que muchos niños y niñas llegaron a pensar que pasó algo el 20 de julio y como a los 20 días ocurrió la independencia el 7 de agosto. Es decir, como si entre el 20 de julio y el 7 de agosto hubiese una linealidad de pocos días y no de unos cuantos años. O el del 12 de octubre, de hacer la pantomima de unos señores que llegaron en barquitos y todos se disfrazaban. De hecho, hay un meme muy curioso que la profesora les dice que traer los dibujos de la niña, la pinta y la Santa María. Pues hay una cartelera donde dibujan una niña que se parece a Dora la Exploradora, no la carabela, sino pintan una niña porque justamente se forman esos referentes más allá de un contexto, en fin, y justamente ese es el propósito de la historia, formar esos referentes hacia el pasado justamente desde el presente. Entonces, digamos que la historia tiene como 3 niveles, podemos decirlo así, que es el de la historia investigativa, el de justamente comenzar a preguntar todo esto. Algunos, pues, como Mabel, como en mi caso, nos dedicamos también a la historia investigativa, es decir, al producir historia, al producir bibliografía, hacer historiografía. Hay otro nivel que es el de enseñar historia, que también tiene todo un gran componente del cómo
cómo a través de la pedagogía y la didáctica logro transmitir un conocimiento sobre unas habilidades de pensamiento histórico y referentes al pasado. Y el otro punto es el de la divulgación histórica, que Mabel también trabaja en eso con su canal de YouTube, que es dar a conocer a un público en general lo que es la historia. Entonces, digamos, tenemos esos niveles así de referencia. Ahora bien, yo cabría ahora la otra pregunta, que es creo que a donde va a inducir la conversación, de por qué antes sí se conmemoraba, y yo le digo que se vio hasta los años 2000, yo creo, las izadas de bandera en los colegios, esas grandes izadas de bandera, porque antes sí se celebraba y ya no, y eso tiene una explicación muy loca que yo creo que valdría la pena que la socializáramos más adelante. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado, Jaime. Listo. Hemos tenido aquí unas visiones ya, creo que en forma de punteo que nos han permitido reflexionar y que han animado incluso la participación aquí de nuestros espectadores. Leo aquí a Laura Olaya que dice que el 20 de julio personalmente significa día de descanso, día en el que no se cocina y se duerme todo el día. No creo que sea una fecha de alegría o celebración porque los asesinatos no han parado. Son 200 años de violencia y desigualdad. Lina Parra nos dice que situarnos dentro del marco de una Colombia independiente, pero movilizado sobre todo por lo festivo. Sin embargo, manifestaciones como las de ayer adquieren un valor simbólico para transgredir lo tradicional. Eduardo Vaquero nos dice, para gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar la historia, la celebración se basa en enaltecer la acción de los militares, una apuesta a generar patriotismo. Para aquellos que conocen la historia y los procesos formadores de nuestro país, se sabe que fue un proceso parcializado de una élite que intenta hacerse con el poder, en el cual no se tomó en cuenta las necesidades del momento y a su vez generó una crisis de gobernanza cuyo periodo fue denominado Patria Boba. Ahora el 20 de julio representa al gobierno de turno sin un trasfondo. Bueno, ahí se movilizaron las opiniones y con lo que ustedes han acabado de articular, Mabel nos dice que es un relato excluyente y Oscar nos dice que el propósito de la historia es hacernos las preguntas del pasado en el presente, que hay esos tres enfoques que me parecen muy interesantes, ese enfoque investigativo, el de la enseñanza de la historia, el de la divulgación del mismo proceso histórico. Hablando del enfoque investigativo, Oscar y Mabel, y de lo que ustedes ya han planteado frente a ese 20 de julio como una construcción excluyente, muy particular, que ya no convoca y no emociona, de lo que se ha investigado también recientemente, lo que ustedes también han trabajado, de lo que han conocido sus colegas, ¿cuáles son esos otros actores sociales que deben incluirse para pensar este relato de nación del 20 de julio de otra manera, si no es que se piensa con una fecha de otra construcción, no sé, como una fecha conmemorativa de una nación más integrada y plural? ¿Cuáles son esos otros actores sociales que, aparte que han sido desconocidos, la investigación ya ha ido demostrando que han tenido un rol preponderante en los procesos de construcción de nación? Bueno, yo te cuento del proceso de elaboración de este libro de Planeta, Historia de Colombia, todo lo que debes saber. Ahí en ese proceso me encontré no solamente con narrativas como la del profesor Raúl Román sobre las celebraciones centenarias y el trasfondo, digamos, político de esa construcción de esas dos efemérides, sino también con relatos mucho, digamos, anteriores al de él, como los del profesor Alfonso Múnera, que también fue reseñado en el canal porque se reeditaron sus dos obras, Cumbre, hace poco por Planeta. Les recomiendo también en el canal si pueden ver ese videoblog que les va a dar mucho contexto. Este tipo de narrativas, también el libro reciente de la profesora Judith González Erazo sobre las mitografías y los generolectos de las mujeres de la independencia, los tres nos muestran estas efemérides como construcciones, los tres nos hablan de relatos de nación excluyentes y excluyen, digamos, a quienes fundamentalmente excluyen, digamos, de los trabajos que analizan el profesor Román y el profesor Múnera,
es, por ejemplo, a los mulatos, ¿sí? Y en el caso de la profesora Judith, ella nos habla de las mujeres en el proceso de la independencia y nos explica por qué escasamente aparecen tres heroínas en ese relato nacional, cuando la historiografía nos ha demostrado recientemente que se trató de cientos de mujeres y sobre todo de mujeres mestizas, pobres, que acompañaban en la retaguardia a los ejércitos libertadores y mujeres también de élite que no han sido necesariamente reconocidas en la historiografía, que participaban desde espacios de tertulia, desde como financiadoras, como facilitadoras de las conspiraciones también. Entonces, vemos allí como digamos, estos héroes de los que nos hablan son héroes criollos, son héroes de las élites, de las familias de élite, que fueron antes que patriotas, fueron soldados del rey, formados como soldados en los ejércitos del rey, y luego sí, pues tuvieron su proceso de transición a raíz de las ideas ilustradas. Pero la historiografía, el relato de bronce, el relato tradicional, el relato que nos mostró ayer la televisión institucional de lo que se estaba haciendo en la escuela militar en Bogotá, nos habla siempre de ese heroísmo y de ese ejército que existe desde hace ya más de 2 siglos y es un ejército pues absolutamente, los héroes de los que nos hablan son absolutamente blanqueados y son absolutamente, digamos, como muy alejados de lo que fue el grueso de los ejércitos patriotas, ¿sí? Entonces, es importante pues hacer esa mirada y puntualmente en el caso de los mulatos, se trata de un sector muy importante para la historia del Caribe y para las independencias en el Caribe, un sector que dinamizó y que exigió la independencia en Cartagena antes que en cualquier otro lugar, y esa historia no se conoce. Esa historia la conocen en el Caribe, pero no se conoce, por ejemplo, en el interior. Y eso también nos llama a preguntarnos, digamos, ¿qué pasa? Esta historia es absolutamente centrada en Bogotá, en Boyacá, un poco en Santander, pero está desconociendo otros procesos. Por ejemplo, ¿qué pasaba en ese momento en el sur del país, que era realista, o qué pasaba en el país, en ese momento en el país, en la provincia de Santa Marta? Son cosas que no se preguntan y que este relato centralizado eclipsa. Y pues en el caso de las mujeres, venimos trabajando varias historiadoras por el reconocimiento de las mujeres como actoras sociales, así se conoce la categoría actora social, no actriz social, sino actora social, como actoras sociales y como actoras de la historia para devolver a las mujeres pues a la historiografía. Entonces, digamos, desde mi perspectiva es un poco eso, ¿no? Recuperar la historia regional. Por ejemplo, pocas personas saben la participación de San Andrés y Providencia en el proceso de independencia y la interacción tan fuerte que tuvo San Andrés con el mundo antillano y el papel que jugaron las Antillas en la recuperación del territorio de la época de la Reconquista. Y es un papel fundamental. El almirante Padilla ocupó un papel clave en el proceso de la independencia, y no solamente se ha desconocido, sino que incluso la iconografía que habla de Padilla lo blanquea, y Padilla no era blanco, ¿sí? Entonces ahí está como un poco el trasfondo al que yo le quería pues como apuntar. Sí, mira, Mabel me hace caer en cuenta de algo que mencionarlo, el ejército y todo eso. Y tenemos que partir de un hecho, ¿no? Entonces, cada 7 de agosto se celebra la formación del ejército de Colombia. Realmente el ejército se funda o práctica, o sea, la estructura del ejército como tal empieza a funcionarse en el siglo XX, ¿sí?
Antes de eso tenemos una amalgama de ejércitos regionales al mando de caciques políticos, en fin, porque eso que nos presentan como la fundación del ejército un 7 de agosto de 1819 fue un ejército formado por una campaña libertadora que después se disipó, un ejército que se acabó. Y eso es al punto al que hoy es que alrededor de esto se formó un mito. O sea, el mito así como el Popol Vuh, donde se crea el universo, etcétera, de los mitos que tienen las sociedades alrededor, o las culturas o las religiones de cómo se conforma el mundo, también hay mitos de la conformación del Estado-Nación. Y nuestro mito, por ejemplo, el ejército es parte de ese mito fundacional. Lo del florero de Llorente es parte de ese mito fundacional que, como él lo dijo, son una atomización de juntas de gobierno, etcétera, en el periodo de 1810, y no solo la de Santa Fe, no solo la de Bogotá, sino todo un grupo de juntas de gobierno que reclaman una autonomía, cierta autonomía frente a la corona. Entonces, todo eso conforma el mito fundacional de la nación, ¿no? Y la cuestión, lo que pasa es que nosotros hemos creído, como partimos de este hecho, este presente, que siempre las sociedades han estado organizadas a través de naciones, ¿no? Y la cuestión de las naciones que solo existen más o menos poco más de 200 años. Antes las sociedades o los estados se conformaban a través de otros elementos, a través de los reinos, de los imperios, en fin. Y desde hace 200 años quisieron hacer estas agrupaciones de la sociedad, por ejemplo, a través de vínculos por medio de la lengua o a través de una religión común. Y pues a nosotros nos conformaron como una nación a partir de lo que quedaba del antiguo virreinato de Nueva Granada, de una administración territorial. ¿Sí? Y a partir de eso empezó esa configuración de ese mito de Estado-Nación. Ahora bien, ¿por qué es que ahora empiezan a surgir los relatos, digamos, de los de abajo, ¿no? De las mujeres, de los afros, de los indígenas, dentro de un relato de construcción de nación? No es que surgieran de la noche a la mañana, lo que pasa es que fueron ocultados por mucho tiempo. Es decir, unas castas, unas élites que son las que van a fundar ese Estado-Nación, las que se van a perpetuar en el poder, pues son las mismas que van a contar la historia, ¿no? Y son unas castas, unas élites descendientes, no solo de los que hicieron la independencia, sino descendientes de los peninsulares, de los españoles, ¿no? Y pues la unificación que ellos dan, o la explicación a ese mito de fundación nacional, es la lengua, de pertenecer todos a la misma lengua española y tener todos la misma religión, de ser todos católicos, y a partir de eso, o sea, dan los cimientos de identidad de esa nación. Entonces, es una nación blanca, es una nación católica, ¿sí? Y es una nación donde únicamente las élites son las que han llevado la divina providencia de la independencia de esta nación y de los designios, y son ellos los llamados a dar a los designios de esta nación. Entonces, a inicios del siglo XX va a surgir un texto que va a ser el compendio de historia de Colombia, de dos señores que se van a llamar Henao y Arrula, ¿sí? Con ese texto van a estudiar hasta prácticamente la década de los 70 todas las personas que pasaron por algún nivel de escolaría en el colegio, tuvieron ese texto. ¿Sí? Entonces es un texto que es oda al hombre blanco, al catolicismo, etcétera, donde prácticamente la historia inicia desde el descubrimiento desde el descubrimiento de América. Antes no había absolutamente nada, lo que sería el pasado precolombino es algo mínimo, etcétera. Entonces se cuenta la historia de los vencedores, porque es la historia de los que fundaron ese estado nacional, ¿cierto? Entonces, a mí me parece, por ejemplo, muy curioso en el barrio Las Ferias, ahí en la Boyacá, y como con 72, hay un colegio privado pequeño que se llama Liceo Henao y Arrula. Y cada vez que yo paso por ahí me da mucha risa. Yo digo, quiero tomarle una foto, porque yo digo, el país de ese colegio de tener un enfoque en enseñanza de la historia. Pero si yo lo pongo de meme, yo sería el único que me reiría, porque sería muy poco los que entienden el contexto.
Entonces justamente vamos a eso, ¿no? Cuando obviamente las clases medias, los sectores populares empiezan a ingresar masivamente a la educación, pues obviamente esto bajo el contexto de la urbanización de Colombia, ese tránsito del campo a la ciudad, cuando hay mayor acceso a derechos, en fin, cuando pues hay una apertura a las universidades públicas, nace una universidad como la nuestra, la Universidad Distrital, se abren facultades como la de Ciencias Educación, y ahí van a ocurrir dos hechos. Entonces, por un lado, empieza a haber una historia profesional en Colombia, en la década de los 60, con la fundación del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, y de otro lado, la profesionalización docente, que esto va a llegar entre los años 70 y 80 al nacimiento del movimiento pedagógico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Viene una nueva historia que empieza a evidenciar justamente que dentro de esa historia, de esa historia tradicional que ha tenido el país, en fin, no son esa élite blanca católica la que ha gobernado, sino que vienen otros actores sociales, ¿sí? Vienen distintos actores sociales, que hay otros procesos, y por el otro lado vienen unos docentes que se reclaman a sí mismos como no solo profesionales, sino también como vanguardia de lo que es la pedagogía en el país. De ahí viene nuestra constitución, o sea, aparte del movimiento pedagógico está en el marco del nacimiento de la constitución del 91, de lo de la llamada ley 115, donde se genera la autonomía dentro de las escuelas, etcétera, la autonomía para que las escuelas puedan generar un PEI. Y obviamente cuando el discurso de una nueva historia empieza a llegar justamente a las escuelas o sea, en esta yuxtaposición con el movimiento pedagógico, pues los maestros y maestras, no solo que de aquellos que están en ejercicio, sino paulatinamente todos aquellos que se empiezan a formar, bueno, ahí tendría que ver también las reformas curriculares, etcétera, pero al punto al que voy es que empieza dentro de la enseñanza justamente las ciencias sociales, de que hay un nuevo marco de acción y hay unas epistemes que reclaman justamente su posición frente a un pensamiento muy conservador frente al pasado. Entonces es justamente donde se produce esa ruptura y empiezan a formarse generaciones dentro de niños y niñas en las escuelas, donde hay una reflexión de que, obviamente no en todo lado, pero donde hay una reflexión de que efectivamente hay unos elementos conmemorativos de nuestro Estado-Nación, de sentirnos como colombianos, pero va más allá de una izada de bandera, de reconocer esto, y pues por eso vemos estos jóvenes que son los actores hoy por hoy dentro de estas protestas, más o menos entre los 15 y 30 años aproximadamente, donde ese discurso, así ellos no sean conscientes de ese discurso de la apertura hacia una nueva reflexión sobre el pasado, digamos de cierta manera ha calado. Claro, obviamente se necesita un conocimiento más certero sobre el pasado, no es tumbar la estatua per se, sino, por ejemplo, identificar quién es el señor que aparece ahí que derriban o algo así, o por qué yo protesto justamente un 20 de julio, por qué no el 21 de julio o el 19. O sea, cuál es el simbolismo no solo de la marcha o la protesta, sino el que justamente sea un 20 de julio, ¿no? Entonces, es justamente, digamos, cuando si hay una necesidad de reconocimiento del pasado, la cuestión es que necesita una reflexión mucho más profunda y un nivel de conciencia del ciudadano más profundo. Con esto no estoy diciendo que todas las personas deben ser pequeños historiadores, no, pero el ciudadano como tal sí debe tener un conocimiento y una conciencia justamente en reflexión a ese pasado, que no que solo lo configura a él como individuo, sino también como sujeto social. Ujú. Oscar, aquí Valentina Romero nos dice que ella estudió en el colegio y que efectivamente el enfoque no era muy, muy liberal con el estudio de la historia. Entonces, aquí ya tienes aquí una receptora de un posible meme que pudieras hacer. Entonces, Una olla rular.
Esta mención de los, a propósito también de las maneras de nombrar en Colombia es muy interesante, ¿no? ¿Quiénes son los que, a los que se les hace honor en los colegios, en las calles, bueno, en una serie de lugares que van siendo intervenidos por lo público? Bueno, pues tenemos una interesante también perspectiva pues, de Mabel que nos habla y nos reafirma que cómo a través de la investigación se puede plantear el rol, en este caso, de las mujeres en distintos procesos de la historia en Colombia, no solo un proceso independentista, sino a través de varios hitos históricos en los cuales se ha construido una nación y se ha determinado incluso de manera desafortunada muchas de las prácticas machistas que hoy todavía persisten en distintos sectores de la sociedad. Oscar nos lleva también a un punto muy interesante que incluso me lleva a mí a reflexionar también de manera autocrítica frente a la idea del mito de nación y por qué tenemos la tendencia a pegarnos al mito de nación cuando es un mito de nación, un mito que efectivamente pues, nace con el Estado liberal, que es muy reciente, que incluso hizo crisis de una manera muy rápida frente a otros modos de organización social históricas. Y por supuesto, me encanta esta idea también que creo que a los jóvenes también nos llena también de esperanzas y de compromiso, ¿no? De cómo también en las transformaciones de la enseñanza, no solo de la historia, sino de otras o de otros campos del conocimiento de las ciencias sociales, también van dependiendo de un crecimiento de una masa crítica al interior pues, del mismo ejercicio del campo de conocimiento. Entonces, por supuesto, lo que sucede en la década de los 80 a través de esa profesionalización de la historia permite que hayan otros elementos en los que hayan otros historiadores con otras trayectorias culturales que puedan construir otros relatos, sino que quedaran siempre pues, en las personas que en el siglo XVIII y el siglo XIX tenían acceso a los libros, acceso al estudio de las letras y fueron determinando pues unos mojones de la historia que terminaron siendo, por supuesto, trabajados en los libros escolares, que sobre eso hay muy buenas tesis, ¿no? Sobre esas representaciones que hay en los libros escolares para la enseñanza de la historia. Entonces creo que hay unos elementos muy interesantes que nos permiten también tener esperanza en que estas nuevas generaciones también de historiadores, pues obviamente con excepciones como todo, están construyendo también otras perspectivas que permite diversificar el abanico de opciones en esta construcción, no digamos de nación, sino de lo que pues, nos define como colombianas, como colombianos o integrantes de un territorio. Bueno, estoy todavía muy pegado a la concepción del Estado liberal, ¿no? Es difícil salirse de estas concepciones. Hablando precisamente de este campo de transición, en donde la historia va teniendo otros matices, otros rumbos, hay un segundo punto que mencionó Oscar, que es el de la enseñanza de la historia. ¿Sí? Hay un mito en que yo no he logrado descifrar, Oscar ya nos aclarará el tema, el mito de la eliminación de la cátedra de historia en los currículos de básica primaria, básica secundaria. Muchos aluden a que eso causó un gran impacto en el reconocimiento de la historia. Yo no tengo claridad sobre ese proceso, pero ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo ahorita para que precisamente la enseñanza de la historia nos lleve como sociedad a tener otros referentes, incluso menos desesperanzadores de los que muchas veces uno lee cuando la gente no se conecta con el 20 de julio o no ve que ese discurso lo define como un individuo o alguien perteneciente a un mito de sociedad? ¿Cuáles son esos productos de enseñanza de historia que nos permitiría tener esperanzas? Bueno, acá sí tengo que hacer unas salvedades al respecto. En el año de 1984, en el gobierno de Belisario Betancur, se hizo una reforma en el cual en el país que tenía la clase de historia y geografía, en esa reforma se dice que esa clase ahora se va a llamar de ciencias sociales. Posteriormente, en la ley 115,
En los 90, la ley 115 dice que las asignaturas básicas son ciencias sociales, dos puntos, historia, geografía, así como, bueno, unos demás componentes ahí. Y se crea en el ambiente, fuera del contexto educativo, es decir, de quienes están fuera del contexto educativo, eh, de que en Colombia se dejó de enseñar historia, ¿sí? Bueno, a esto además de unas reformas curriculares para las licenciaturas a finales de los 90 que hice pues que era una integralidad dentro del conocimiento de las ciencias sociales, vienen los lineamientos curriculares, es decir, una serie de documentos legales que saca el Ministerio de Educación, pero fuera del contexto de la escuela se dice no se enseña historia. Cosa más alejada de la realidad, o sea, yo creo que acá inclusive los estudiantes y las estudiantes que nos ven, que salieron relativamente hace pocos años del colegio, puedan dar fe que sus profesores efectivamente sí les enseñaron historia. Pero en el país se empezó a manejar un discurso de que los profesores no están enseñando historia. Y es un discurso que empezó a validar tanto esa derecha recalcitrante que reclamaba de nuevo el lugar de una historia tradicional como el de sectores alternativos tradicionales, etcétera, que no conocen el contexto educativo. Eh, lo que se desconoce es cómo se está enseñando historia, ¿sí? No de que no se está enseñando, sino cómo se está enseñando. Entonces, en la década de los 2000 empieza, luego de los lineamientos que salen de ciencias sociales, empiezan a haber unas reflexiones de cuál es el lugar de la historia justamente dentro de la enseñanza. Y a partir del 2010, historiadores de renombre en el país comienzan, digamos, a hacer lobby político para que de nuevo se inserte de nuevo la cátedra de historia en las escuelas colombianas. Ese lobby, pues, digamos, da cierto fruto. eh, y bueno, digamos, y el proyecto de ley, digamos, dentro del proyecto de la ley y la ley hay una serie de cambios que, bueno, entre ellos participa el Ministerio de Educación dejando, bueno, una serie de cambios que no era el propósito inicial y queda la ley 1874 del año 2017, con el cual se establece que el Ministerio de Educación tiene que convocar una comisión asesora de enseñanza de la historia que dé una serie de recomendaciones al ministerio para que haya una reformulación de los nuevos lineamientos en ciencias sociales que debe tener como eje central la historia de Colombia, la memoria histórica del país, pues a propósito de la coyuntura de la época, la firma, los tratados de paz, en fin, la cuestión de la identidad nacional, en fin. Da una serie de actores que van a componer esa comisión, las academias de historia, pues que representan un sector tradicional de la historia, las asociaciones de historiadores, los departamentos de historia, que forman historiadores profesionales, la representación de las facultades de educación, es decir, porque las licenciaturas en ciencias sociales hacen parte de ellas, y de los profesores que imparten ciencias sociales en básica, secundaria y media, que de ahí viene después de un proceso de selección, bueno, y de postulación, viene ahí mi participación dentro de la comisión. Como le repito, esta ley es de diciembre del año 2017, es decir, si hacemos memoria, el año 2017 estamos a 6 meses de que termine el gobierno Santos. eh, y cuando se expide la ley, pues un gobierno que viene de salida no tiene mayor interés en algo tan insignificante, pues para un gobierno, pues digamos como es estos temas de la educación, un país que siempre ha tenido por debajada la educación. Pasa el gobierno de Santos, comienza el gobierno de Duque, y pues para este nuevo gobierno tampoco hay un interés muy grande en tocar justamente estos temas, porque no es un gobierno que no le interesa tampoco reflexionar sobre el pasado. Inclusive vemos, por ejemplo, las salidas que ha tenido este señor Duque, por ejemplo, con decir que la independencia de Colombia se dio gracias a los padres fundadores de Estados Unidos, cosas tan absurdas como estas,
que demuestran, bueno, más allá de lo incompetente que es este señor, demuestran que la primera, o sea, el primer funcionario del Estado, que es el presidente, no sabe absolutamente nada de historia, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, dentro de estos sectores que promovieron la expedición de esta ley, entonces se comienza a presionar al Ministerio de Educación para que efectivamente convoque la comisión. La comisión entonces, a regañadientes, el ministerio la convoca de la primera sesión en diciembre del 2019 y la ley dice que tiene por funciones 2 años. 2 años que terminan ahorita en diciembre del 2021. Eh, Llega la pandemia, etcétera, pero igual continúa el trabajo y hay una serie pues de recomendaciones. Lo que sí hay que advertirle más adelante, cuando en diciembre, cuando se menciona el documento final, hay que decirle al país que no es un decálogo de lo que se debe enseñar. Entonces, que en sexto se debe enseñar historia de las mujeres y entonces después historia de los afros, etcétera. Es decir, como todo un manual de contenido, sino unas recomendaciones básicas eh, de lo que se debe tener en cuenta para poder enseñar historia, para desarrollar habilidades de pensamiento histórico, de estrategias didácticas para recopilar ciertos temas y poderlos llevar al aula como tal. De hecho, por ejemplo, ya aprovecho que ahorita que Jaime me agregó al Facebook, por ejemplo, y que entre los contactos de amigos está la profesora María Isabel Mena. María Isabel Mena, por ejemplo, publicó hace poquito, me refiero a hace 2 meses, el texto de los lineamientos para la enseñanza de África y sus descendientes en Colombia, y ella alrededor de todo el texto y las personas con las que hizo el documento, a cada rato están cuestionando o preguntando o teniendo expectativas sobre lo que va a ser las recomendaciones de la comisión, ¿no? Entonces, pues, todo el grupo que estamos, cabe aclarar que, por ejemplo, mi coequipera, la profesora Jamie Chávez, ella es pues, egresada de la distrital también, y el profesor que está de representante también de equipo de las asociaciones de historiadores, el profesor José Manuel González, es también profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales, es decir, también el peso que, o sea, de todos los representantes de la distrital, tiene 3 participantes ahí, digamos, en toda esta expectativa. Entonces, sí hacer un documento importante que lo tenga, sin embargo, son recomendaciones, ya que a discreción del ministerio, si posteriormente las acoge o no, quedaría muy mal que no las acogiera para ello, ¿no? Pero digamos, esto es un resultado que yo creo que se verá y ojalá suceda la aplicación de estas recomendaciones, ojalá suceda para el otro gobierno, ¿no? Pues, o sea, terminamos en diciembre la comisión y en 6 meses, la verdad, no creo, pues, ojalá, pues, la aplicación como tal y la estructura de unos nuevos lineamientos, pues, ojalá pudiese establecerse pues, en un gobierno que realmente haya una necesidad de reclamo sobre el pasado, por ejemplo, frente al tema de la memoria histórica, que también es un componente importante debido a las características de nuestro conflicto armado de 60 años, que también es un punto de referencia importante ahí. Pero bueno, ese es el papel que nos la estamos jugando desde diferentes sectores para decirle al país, mire, estas son las recomendaciones que tenemos, y decirle al ministerio que están ahí para que sea la hoja de ruta de, pues, por lo menos las próximas décadas de lo que debe ser la enseñanza de la historia de nuestro país. Oscar, pues en diciembre ya estaremos atentos a hacer una clase abierta cuando salgan esas recomendaciones, ojalá con más colegas de los que te acompañaron, porque sin duda es un documento que hay que leer, hay que divulgar. Ya ahorita para pasar la pregunta a Mabel a propósito de la divulgación, y muy interesante lo que planteas acerca de que no es que no se enseña la historia, sino cómo, ha habido una visión limitada de cómo se está enseñando la historia o cómo se estaba haciendo ese proceso dentro de los procesos curriculares en primaria, en secundaria, y qué bien traer esos elementos también aquí
a debate, discusión. Me parece que esa comisión tiene un papel fundamental, me parece que incluso pues me parece muy bonito que hacer parte de ese trabajo. Parece que ustedes están dejando ahí un aporte fundamental en lo que se llama el proceso de construir país, ¿no? Creo que esos lineamientos o esas recomendaciones van a dejar una huella bastante interesante, lo que mencionas, pues, de la profe María Isabel Mena, de lo que han venido haciendo distintos profes en distintas universidades sobre estos abordajes y estas estrategias también metodológicas, porque también se trata de metodologías para no errar en la misma concepción de narrar una historia lineal, cronológica y meramente descriptiva. Muy, muy chévere eso, muy interesante. Estaremos seguros ahí pendientes de que esas recomendaciones salgan para poder incluso también no solo aplicarlas en contextos curriculares, sino también en otro tipo de contextos no formales o no mediados por el tema de una educación formal. Mabel, en esta tercera línea que nos daba Oscar, nos hablaba de la divulgación histórica, que es un punto en el que tú has desarrollado un trabajo constante y un trabajo precisamente no enfocado solo desde la educación formal, sino a distintos públicos que se acercan de otras maneras al tema de la enseñanza de la historia. No, pues no te quiero desgastar con una pregunta amplia de cómo ha sido la construcción de ese canal, pero sí quisiera preguntarte sobre las experiencias que has tenido en el acercamiento con otro tipo de públicos y una pregunta un tanto atrevida, Mabel, si funciona ese abordaje de un canal de YouTube con enseñanza de la historia, de libros, hacia públicos que en Colombia no es que estén mal educados, pero sí están hasta ahora en un proceso de transformación hacia la comprensión de otro tipo de discursos? Bueno, no solamente señalar esta experiencia del canal que se enmarca en un fenómeno digital que se derivó de la pandemia, ¿no? Jaime, muchas iniciativas surgieron en contexto de pandemia, por ejemplo, hablarte el proyecto de estudiantes Historia de Melocotón, de una egresada de la Universidad de Antioquia, Empanadas con Ají y Ondas Violeta, hablarte, por ejemplo, de la Universidad Andina de Ecuador, Historicismos. Han sido muchas iniciativas que o han surgido o se han fortalecido a raíz de la pandemia. Pero no solamente mencionarte esas iniciativas, sino una vertiente de la historia que se viene construyendo ya de tiempo atrás y que en el pasado Congreso de Historia en el que estuvimos con Oscar, tuvimos la oportunidad de asistir a esa mesa de historia pública e historia digital. Es una vertiente que se viene construyendo al respecto, ¿no? De muchas iniciativas que incluyen, por ejemplo, blogs escritos, videoblogs, podcasts, también líneas de tiempo, cartografía histórica. Un segundo, tengo un acceso de tos. Entonces son varias iniciativas, ¿no? No solamente es esta del canal La Historia detrás de los libros. Decirte que, bueno, es un trabajo que implica pues mucho esfuerzo, no solamente para hacerlo constante, sino tú como comunicador lo sabes, traducir el conocimiento científico, denso, esta historia, estas tres vertientes de la historia de las que nos hablaba Oscar, la historia investigativa, traducirla para público general, pues no es tan sencillo. Es también enfrentarse a la crítica de los colegas de que estamos vulgarizando un poco los contenidos o que los estamos banalizando, ¿no? Entonces es tener pues que enfrentarse también pues como a esas situaciones. Entonces no es fácil, a veces las iniciativas no logran tampoco
llegar al gran público precisamente por el miedo de los académicos, que tenemos los académicos a desmarcarnos de nuestro lenguaje, de nuestras categorías analíticas, de nuestras metodologías, ¿sí? Sin ir más lejos, cuando el canal comenzó, por ejemplo, algunos profesores decían que esto era periodismo. Sí, obviamente está mediado por el periodismo porque yo soy periodista, pero no es solo periodismo. Echaban de menos, por ejemplo, la crítica del texto, ¿no? Pero bueno, ¿dónde están los puntos sensibles? ¿Dónde están los puntos, digamos, como débiles de la publicación? ¿Dónde está su postura crítica frente a la publicación? Y lo que yo hago es digo yo, he construido un espacio seguro, un espacio amable de divulgación de la historiografía para que el gran público se provoque a comprar los libros que se están produciendo en las universidades. Entonces no puedo ir yo a simplemente destrozar al académico, porque para esto hay otros espacios, ¿no? Las revistas indexadas tienen pues como esos espacios y esas dinámicas, no todas, pero muchas tienen esas dinámicas. Aquí se trata de un espacio seguro que provoque. Entonces, en el caso puntual, por ejemplo, de mi canal, tiene una sección introductoria en la que se explica digamos, como el evento histórico o el personaje en el que se centra la investigación, pero se hace de una manera muy lúdica. Esa primera parte del blog es acercar al gran público a contenidos complejos y darle contexto histórico sobre el tema. Y eso lo agradece mucho el público general. Al canal no solamente están suscritos muchos estudiantes y profesores universitarios de Iberoamérica, porque no solamente están de Colombia, aunque es la mayoría, sino también el público general. Y el público general agradece esas reflexiones y agradece sobre todo esas entradas muy divulgativas. Ya después, cuando vamos a hablar de las fortalezas de los libros, pues ya entramos a cosas un poco más metodológicas y teóricas, y eso ya se ha enfocado más como al público académico. Y ya, digamos, en la otra experiencia que he tenido, que es la elaboración de este libro de Planeta, median también pues esas angustias, ¿no? Bueno, aquí cómo escribir divulgativo sin entrar digamos, a irrespetar la fuente secundaria a la que se está sacando la información, cómo hago para dejarle claro al lector que esta idea no es necesariamente mía, sino ha sido construida a partir de la lectura de otros autores, cómo apostarle también al tema del replanteamiento historiográfico. Mi editor, por ejemplo, esperaba encontrar muchas cosas de la historia tradicional, de la historia de bronce. Entonces, no sé, por ejemplo, respecto a la independencia, o respecto a lo que conocemos como la conquista, o esto que nos hablaba Óscar de Florero de Llorente, como ese tipo de cosas. Y entonces es explicarle, bueno, venga, empecemos por lo mínimo. No es historia colonial, es historia indiana, y es historia indiana por tal, y explicarle pues como ciertas cosas, qué sé yo, relacionadas con el proceso de la independencia, la configuración de la nación. Entonces también es una apuesta fuerte por venderle replanteamiento historiográfico y nuevos contenidos derivados de la última producción historiográfica a los editores. No es sencillo, porque ellos esperan para el gran público que repitamos esas historias tradicionales. Entonces son como muchos desafíos a los que se enfrenta el historiador que hace historia pública, historia digital, pero bueno, más historia pública, lo que se conoce la historia para divulgativa, para el público general, y son los mismos desafíos que tiene todo periodista científico, todo divulgador científico, Jaime. Y es ese temor por banalizar la ciencia y por caer en imprecisiones, pero también por responder a una misión que es lograr que el conocimiento no se quede en las estanterías, que es lo que digo yo siempre
en mi blog, sino que llegue al público. De todos los científicos sociales y los científicos en general, quizás los que tienen más esa formación para ilustrar o para aportarle un tipo de conocimiento crítico al público general es el de los historiadores. Y todo historiador debería ser un divulgador, creo yo. Entonces ese es el desafío y todo lo que yo estoy haciendo y lo que están haciendo muchos en pandemia responde a esa nueva tendencia historiográfica que entiende la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que se conoce como historia pública y que dependiendo del formato se llama historia digital. Mabel, muchas gracias. ¿El libro que dices de Planeta ya está publicado o está en proceso? Ya debe estar llegando a librerías. ¿Cómo se llama el libro, Mabel? Historia de Colombia, todo lo que debes saber. Para recomendárselo también aquí a nuestros espectadores, Historia de Colombia, todo lo que debes saber, una publicación de Planeta en la que Mabel ha participado, obviamente con un equipo de historiadores, y como dice Mabel, es un mensaje muy bonito, ¿no? No dejar los libros en la estantería, sino precisamente darle un valor de discusión y de reflexión que pasa por los currículos formales, por la investigación, y qué bonito hacer esas conexiones. Y hoy, como Oscar en la clase nos ha guiado bajo estas tres visiones que nos ha permitido construir este diálogo que ya se pasó esta hora volando. Estuvimos dialogando sobre este proceso, precisamente saliéndonos del discurso de la efeméride y de la conmemoración para mirar después de las implicaciones de esta fecha conmemorativa que sigue, que hay por hacer, y los caminos son abiertos, ¿no? Esta clase abierta siempre se ha propuesto eso, ¿no? Dejar opciones y caminos, pasar de de un escenario de denuncia también a un proceso de posibles transformaciones que se pueden hacer o que ya están ocurriendo o que se han venido agenciando desde hace muchos años. Oscar, muchas gracias por tu participación en la clase. Como te dije, pues estaremos molestándote en diciembre cuando salgan estas recomendaciones para hacer un espacio también abierto de discusión sobre estas recomendaciones, y pues esperamos que ese trabajo salga lo mejor posible, y muchas felicitaciones porque eso es una manera de construir evidentemente país. Sí, muchas gracias, Jaime, por la invitación. Una última cosa, les acabo de compartir en el chat el link de Facebook de la comisión. Súper. Ahí ustedes van a encontrar unos conversatorios, y recordé los conversatorios porque casualmente ahí entre los espectadores, entre el público asistente, está mi compañera Luisa Benavides, con la que nos cruzamos en las épocas de pregrado. Ella está ahí por ahí comentando y comentó lo de los conversatorios del ministerio. Entonces me hizo acordar que esos son dirigidos a varias regiones del país. Entonces la invitación es, dependiendo de la región del país, hay un conversatorio en especial y lo vamos a estar dirigiendo, algunos en especial los comisionados. Particularmente yo voy a estar en el conversatorio, dirigiendo el conversatorio dirigido a comunidades indígenas. Bien. ¿Sí? Entonces también acá están las opiniones de todo el país, etcétera. Y lo que dice Jaime, pues el propósito es justamente construcción de país. También pues la invitación a que lean los libros de Mabel, una gran escritora por demás, ese nuevo libro. Y el mío también, se me olvidó también mencionar el libro de Crímenes Pasionales en Colombia 1890-1936, mi ópera prima. Mi primer texto. También vienen unos textos ahorita para este segundo semestre, y esperamos no solo, Jaime, vernos en diciembre para esto, sino ojalá en algún término de alternancia o algo así, de ver a la universidad funcionando, ¿no? O sea, la universidad funciona, pero sí está abierta. Sí, exacto, totalmente. Gracias por la recomendación. Ya la tengo aquí en mis favoritos. Porque no sabía que existía ya ese espacio abierto para la construcción de hecho conocimiento. Estaremos ahí muy pendientes, Oscar. Muchas gracias. Mabel, de nuevo, muchas gracias por ser la compañera de estas aventuras. Seguimos entre todos construyendo
desde distintas maneras, distintos diálogos y encontrarnos de vez en cuando para hacer alto en el camino y poner de manifiesto los avances en lo que vamos y en lo que está por construir. Bueno, Jaimito, muchísimas gracias a ti, y tú eres una evidencia de que la formación de pregrado, la formación inicial nos configura y siempre seremos lo que inicialmente decidimos estudiar. Y pues lo digo por los dos, la comunicación se nos sale por los poros y es digamos, te felicito mucho por esta iniciativa, por este espacio que ha abierto tantas posibilidades. Lo que la gente más necesita en estos momentos es poder tener acceso a contenido cualificado, y este espacio es eso. Entonces, felicitarte, agradecerte, y pues nada, cuando quieras que nos volvamos a encontrar en el camino, ahí estaremos en lo editorial, en lo comunicativo y en lo humanístico. Muchísimas gracias, Jaimito, y a Oscar, siempre pues un placer. Gracias. Seguir compartiendo espacios y reflexiones, ¿no? Lo que les decía Oscar, no solamente lo que conocemos como la criminología histórica, no solamente el tema de la divulgación de la historia, sino pues también una amistad de hace ya mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Mil gracias a todas y a todos. Nos encontramos el próximo miércoles en nuestra clase abierta con un tema de coyuntura. Vamos a estar hablando sobre la nueva propuesta de reforma tributaria, cuáles son los puntos centrales y en qué cambió frente a la antigua reforma tributaria propuesta por el ministro Carrasquilla, y vamos a estar haciendo un análisis sobre si estos cambios sí se dieron de fondo o fueron tan solo de forma. Muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 días. Abrazo. Chao a todos. Muchísimas gracias.